La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este primer ciclo de videoconferencias gratuitas con el tema preparado para el día de hoy, la importancia de atender la salud mental de los docentes, impartida por la doctora María de los Ángeles López Ortega. Antes de comenzar, les leeré un poco sobre la experiencia laboral y profesional de la doctora María de los Ángeles. Ella es doctora en investigación en investigación psicoanalítica, doctora en arte y cultura, con una maestría en psicoterapia humanista y licenciaturas en administración de empresas y psicología. Es autora de 8 libros, capítulos de libros, coautora de diversos artículos, profesora de asignatura de diversos programas de maestría y doctorados en diversas universidades. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales como en Suiza, Estados Unidos, Argentina, Brasil, República Dominicana, Perú, Costa Rica y Honduras. Esto es una pequeña parte de la gran experiencia profesional de la doctora María de los Ángeles. Muchas gracias. Bueno, le agradezco a usted y a UNICEPES, que es la universidad también donde laboro, que me hayan abierto este espacio para poder compartir este tema que me parece muy importante. La importancia de la salud mental en los docentes y ahora de atenderla. Es un tema que yo ya había estado desarrollando desde antes que iniciara la pandemia. Ya veíamos profesores estresados, yo misma ya lo había vivido. Yo este año cumplo 21 años de ser docente y ya había pasado por un proceso de burnout, o sea que también ya me había tocado experimentarlo. Pero ahora con la adaptación que tuvimos que hacer muchos de los docentes de la noche a la mañana de este contexto presencial al contexto virtual y bueno, ya también trabajando desde hace tiempo desde instituciones que ofrecían programas para ser dados al 100% a distancia a través de plataformas virtuales, veo cómo está aumentando el número de problemas de los docentes. Bueno, es un área que no solamente son los únicos profesionales que se han visto afectados, sabemos que el personal del área médica también y podemos ver a muchos otros, pero me gustaría enfocarme el día de hoy qué es lo que pasa con los docentes, porque parecieran los grandes olvidados, a veces creo que injustamente criticados, porque algunos creen que trabajamos menos por el hecho de no tener que asistir presencialmente, y creo que ha sido todo lo contrario, trabajamos muchísimo más con mucho estrés. Entonces, eso es algo de lo que me gustaría exponer el día de hoy. Entonces, me gustaría comenzar por ver, bueno, cuáles son los rasgos psicopatológicos de la conducta. Desde ahí, para empezar a detectar, no para sugestionarnos, sino para poder reconocer si pudiera haber algún problema y si lo hay, poder pedir ayuda a los profesionales adecuados, que pueden ser psicólogos, psicoterapeutas y también desde el área médica que nos pueden ayudar los médicos psiquiatras o médicos neurólogos, también están los neuropsicólogos y, bueno, especialistas en otras áreas del desarrollo humano, dependiendo de la severidad o dependiendo del problema que nosotros podamos detectar en nosotros. Entonces, un trastorno, pues, tiene la facultad de interferir en la forma de pensar, de sentir y de actuar de una persona, haciéndole ver el mundo de una forma muy distinta, muy distinta. Si tuviera que quedarme con 2 adjetivos acerca de cómo ven el mundo todas las personas que padecen algún tipo de trastorno, diría que lo ven más hostil y más amenazante. Esto es algo que justamente estamos viendo en los docentes. Pareciera que el mundo se hubiera vuelto más hostil y sí, no es producto de su imaginación, hay más hostilidad, vemos mucha demanda por parte de los estudiantes, mucha demanda por parte de las escuelas donde nosotros laboramos, vemos mucha exigencia por parte también de los directivos, pero a nivel de los sistemas educativos, por ejemplo, aquí en México, del sistema educativo, del sistema educativo, por parte de las autoridades federales, estatales, y también vemos mucha demanda porque nosotros no dejamos de tener familiares. Entonces, y además de todo esto, tenemos que cumplir con el trabajo. Entonces, por eso el mundo se ve más hostil y más amenazante. Pero hay ocasiones en que también, cuando ya padecemos un trastorno, podemos ver las cosas más grandes de lo que en realidad son. Es algo de lo que les quiero hablar.
Además, dice que encima de estar alerta de forma continua, ahí nos podría hablar de un problema ya de estrés o ya un trastorno de ansiedad. La vida cambia para el paciente y para todos los que lo rodean. Esto también es importante detectarlo porque el problema se va a manifestar en nuestra área laboral, pero también se va a manifestar en las otras áreas. Y entonces ahora que hemos estado por tanto tiempo en confinamiento, vamos a ver que también esto se va a manifestar en la relación con nuestros seres queridos. Justamente nos están diciendo aquí hay mucho más trabajo, se utiliza un horario de más de 12 horas. Es un tiempo que estamos frente a la computadora con las cámaras abiertas trabajando, otro tiempo haciendo planeaciones y haciendo el trabajo asíncrono, otro tiempo revisando, dándole seguimiento a través de mensajería instantánea. Con algunos que les toca trabajar con menores de edad tienen que trabajar con los papás para que los papás puedan darles la información o puedan darles las actividades a los hijos, recabando las evidencias, porque nosotros estamos muy presionados. Yo estoy segura, ningún docente quiere tener alumnos reprobados y nos estamos esforzando al doble o al triple que antes para poder encontrar evidencias que nos permitan ver que un alumno efectivamente está aprendiendo lo que nosotros necesitamos, que se cumplan los objetivos. Y bueno, no se puede. Otra de las cosas, haciendo la casa, la vida personal ya no existe. Totalmente de acuerdo. La escuela llegó a invadir nuestro espacio personal. Nos preocupa mucho cuál va a ser el fondo que vamos a tener, que las mascotas estén quietas, que los niños no necesiten también de nuestra atención. Ya no podemos mandarlos a las guarderías, ellos ya no pueden seguir asistiendo a la escuela, las tareas domésticas no terminan, además de que estamos también viviendo duelos por la pérdida de la salud propia o la de los seres queridos, duelos por la muerte de seres queridos. También nos ha ocurrido saber de muertes de los compañeros de trabajo, de los propios alumnos. Todo esto llega un momento en que después de casi un año de estar así es extremadamente complicado. El hecho de que no todas las instituciones anterior a la pandemia disponían del soporte, eso es algo que me gustaría. Ojalá que entre los que nos están escuchando tengamos personas del área directivas, áreas administrativas que puedan tomar decisiones, que puedan poner áreas justamente que puedan dar atención a los docentes, porque el sueldo ya no alcanza para todo lo que tenemos que hacer. Paga la electricidad, paga el internet, paga la atención de la salud física, pero también estamos esta atención a la salud mental. Fallos de internet, la parte sobre ya los alumnos que puedan o no quieran conectarse, todo eso es como parte, y obviamente eso va también a manifestarse como rasgos psicopatológicos de la conducta. Dice, contestando mensajes de los estudiantes, haciendo preguntas, nos volvimos profesionales 24 horas. Por más límites que a veces uno quiera poner, siguen llegando mensajes y parece ser que no nos alcanzan las 24 horas del día para contestar correos, mensajes y llenar formatos. Entonces dice, pero si hay algo que nos queda claro a los profesionales que nos dedicamos a la psicología es que cuando duele vivir, duele todo. Entonces vemos cómo vamos cayendo en la desesperanza y también nuestro trato hacia los estudiantes que con tanto cariño atendíamos, teníamos las mejores intenciones, se empieza a volver un poco despersonalizado. En su país, poca importancia a la salud mental. Desafortunadamente, me atreveré a decir que en muchos países de Latinoamérica tenemos esta falta de cultura. Un trastorno también va a influir en el pensamiento y en las emociones de la persona. Esto hace que su conducta sea diferente a la que tendría si no tuviese dicho trastorno. Esta conducta diferente influye directamente sobre su círculo más cercano, círculo que a su vez influye en el paciente, pues llega un momento en que nuestros familiares también se hartan de escuchar nuestras quejas. Otra vez fulanito me está escribiendo a las 11 de la noche y no entendió qué tiene que hacer de tarea cuando yo pregunté claramente cuando estábamos en sesión sincrónica si habían entendido o no. O los padres de familia que nos hacen peticiones un poco extrañas, o hay personas que se las hacen muy fáciles, pues denme un lapso más de tiempo para entregar cuando no saben la presión que tenemos por parte de nuestras autoridades para poder entregar también en tiempo y forma. O cómo a veces el dar más oportunidades pareciera que implica tiempo extra de trabajo para nosotros que le robamos a nuestros seres queridos. Entonces, bueno, tenemos que
un trastorno, por definición, nos obliga en cierta forma a que nos fijemos en lo que el paciente no hace, en lo que hace mal y en lo que no es capaz de hacer. Esto es como parte de las revisiones que tenemos que hacer. Eso no debería hacernos perder la visión total y amplificada de la persona. Por tanto, también tenemos que estar muy atentos en lo que sí hace, en lo que hace bien y en lo que es capaz de hacer a pesar de ese trastorno. Esto es ir más allá de la psicopatología clínica y esto es algo que nosotros hacemos mucho énfasis desde la psicoterapia humanista. A veces más que tenernos que estar enfocando en el trastorno en sí, hay que ver cuáles son las fortalezas que tiene esa persona para que pueda salir justamente de esos momentos que, como bien me están poniendo aquí en el chat, son crisis personales, que se vuelven holísticas, exactamente. Es la pandemia viene y nos va pegando en diferentes áreas. Por un lado, somos un sector privilegiado que mantiene su trabajo. Sabemos que hay un tremendo desempleo por todos lados, pero a la vez es el precio que estamos pagando por trabajar a marchas forzadas es muy alto para nuestra salud física y emocional. Entonces, para la Organización Mundial de la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida y puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Pues veíamos que esto es algo que sería como el ideal, ¿no? Para poder decir que gozamos de salud mental. También nos dice que la dimensión positiva de la salud mental se destaca en la definición de salud que figura en la Constitución de la Organización Mundial de Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Esto también creo que esto es importante. Me están diciendo que es un privilegio, pero está desgastando demasiado. Justo esto, por eso quería resaltar esta parte de la salud mental, para que también las autoridades también están bajo mucho estrés. O sea, tampoco me atrevería yo a juzgarlas. O sea, también los administrativos que tanto nos exigen, también batallan para poder tener los recursos para que nosotros podamos seguir manteniendo nuestros sueldos. Dice, somos como superhéroes, creen que tenemos superpoderes también, o sea, como que no nos cansamos. Yo que estudié también administración de empresas, de repente veo con horror que estamos regresando como a las épocas en que la administración estaba en su apogeo de la administración de la escuela científica, aquella donde se enfocaba tanto en producir, y se le olvidaba que los seres humanos nos cansamos y que también nos desgastamos muchísimo y que llega un momento en que ya no vamos a poder más. Entonces, ¿qué es lo que toma en cuenta la salud mental? Es cómo nos sentimos con nosotros mismos, cómo nos sentimos con los demás. Esto tiene que ver con esta parte del autoconocimiento, esta parte o esta inteligencia intrapersonal. Cómo nos sentimos con los demás, eso tiene que ver con esta inteligencia interpersonal o en esta forma de relacionarnos en esta área social y luego desde qué forma respondemos a las demandas de la vida. Entonces, es sobre cómo nos sentimos con nosotros mismos. Aquí tendríamos que revisar si una persona mentalmente saludable, pues bueno, no se siente abrumada por sus propias emociones. Rabias, temores, amor, celos, sentimientos de culpa o preocupaciones. No significa que no las sintamos, o sea, la emoción va a seguir emergiendo por el simple hecho de ser humanos, con pandemia, sin pandemia. Esto es algo, pero el problema es, bueno, ¿y qué pasa con ellas? ¿Cuánto tiempo se quedan? ¿Esas mismas emociones nos abruman o estas mismas emociones están a nuestro servicio? Entonces, pueden aceptar sin alterarse las decepciones de la vida. La vida nos va a seguir quitando y dando. Dice aquí, considero que es importantísimo lo último que comentas, el hecho de que en todas las escuelas, universidades preparemos a los alumnos en sus diversas competencias y no solamente en aspectos académicos. Sí, porque también están pasando mal los niños y nuestros alumnos, ¿no? De todas las edades. Y además, también estamos nosotros, muchos de los que nos dedicamos a la docencia, tenemos el rol de profesores y también tenemos el rol de alumnos, porque estamos en constante capacitación. Y además nos han bombardeado con muchas capacitaciones. No sé a ustedes cómo les ha ido, pero acá llega un momento en que a mí se me han empatado varias capacitaciones y no es que no quiera prepararme, es que llega un momento a cuál voy y exactamente nos hace falta alguna donde nos ayuden y donde haya un poco más de preocupación acerca de, bueno, es cómo nos encontramos.
tienen una actitud tolerante, despreocupada respecto a la propia persona y a los demás, y son capaces de reírse de sí mismas. Aquí me están diciendo, bueno, debe ser un caso particular donde no hay muchos que se sigan preparando. Dice, bueno, la introspectiva de nuestro quehacer docente, desde nuestra salud emocional, exactamente, tenernos que como vernos y darnos más importancia, ¿no? No solamente es como el hecho de estar dando, sino también ver cómo estamos nosotros. En humanismo nos dicen, primero tienes que estar tú bien antes de poder dar a los demás, y creo que en el servicio docente es lo mismo. Es importante que estemos nosotros bien para de esta manera poder seguir dando lo mejor de nosotros mismos. No subestiman ni sobrevaloran sus habilidades. Esto nos hablaría también de una alta autoestima. Se respetan las personas a sí mismas, se sienten capaces de enfrentar la mayoría de las situaciones y consiguen placer de las cosas simples de la vida cotidiana. Me están diciendo que hay muchísimas capacitaciones en Ecuador, en México igual. Por un lado lo agradecemos, pero por otro lado nos están quitando nuestro poco tiempo libre. Hemos caído en lo que mencioné, el síndrome de burnout, justamente para allá voy. Consiguen placer de las cosas simples de la vida. Cuando se empieza a perder ese placer por esas cosas simples de la vida, por esas cosas que antes nos gustaban, a veces aquí eso puede ser una señal de que a lo mejor podríamos, si no estamos cayendo en depresión, quizás sí en una tristeza profunda o en un estado de apatía, que sí es una señal de alarma que nos puede indicar burnout, justamente lo que están haciendo aquí. Respetar el tiempo de docentes es de vital importancia para impulsar el conocimiento. Claro, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en esta parte de respetar lo que les decía. Estamos cayendo en una tal obsesión por la productividad que pareciera que tienen que mantenernos 12, 18 horas ocupados entre trabajo, capacitaciones, revisando trabajos, planeando las siguientes clases y revisando y atendiendo dudas. Muchas capacitaciones no dan tiempo a asimilar tanta información. Exactamente, estamos llegando a un cansancio mental tremendo. Ahora, acerca de la dimensión donde se siente bien con los demás, pues son personas que son capaces de amar y tener en consideración los intereses de los demás. Y aquí hablando de amar y tener en consideración los intereses de los demás, fíjense que también algo que nos permite ver cuando un docente está ya en burnout o está en peligro empieza a perder la paciencia y deja de ser considerado con sus alumnos. Pareciera que en este círculo de la violencia nos violentan los de arriba y nosotros violentamos a los de abajo, y sin la intención de hacerlo. Llega un momento porque estamos ya hartos y pareciera ser que tenemos menos tolerancia a la frustración, menos paciencia, y también vamos perdiendo esta parte empática de estar en los zapatos de los otros. La alteración de los procesos del sueño, sí, esto es una clara señal de que las cosas no están bien. Exactamente, empezamos a tener mucho cansancio, aunque podamos dormir, no nos sentimos descansados al día siguiente, o se está presentando muchos casos de insomnio. Les gusta confiar en los demás y sentir que los otros confían en ellos. Respetan las múltiples diferencias que se encuentran en la gente y más tolerancia. No se aprovechan de los demás ni dejan que se les utilice. Es esta parte que yo llamaría como asertividad. Se sienten parte de un grupo, hay sentido de pertenencia, se siente un orgulloso de pertenecer a la institución educativa, orgulloso de pertenecer al círculo familiar, se consideran implicados en los avatares que afectan a la sociedad. Aquí es claro que todos nos sentimos implicados en esta pandemia, pero también estoy viendo como algunos, la única manera que tienen de poder lidiar con tanto dolor y con tanta pérdida es hasta cierto punto también volverse un poco indiferentes hacia los sufrimientos de los otros, ¿no? Les cuento alguna anécdota. Estaba yo en la sala de espera de un consultorio y me toca ver cómo un niño llama a su mamá llorando, lo ponen en el altavoz, diciéndole que la maestra le estaba exigiendo hacer su examen con la cámara abierta en ese preciso momento o iba a reprobar, no me acuerdo si la materia o iba a reprobar el semestre, y me dice, pero es que la computadora está trabada y no puedo. La señora también fuera de sí le dice, pásame a la tutora, y entonces veo cómo viene un altercado entre la señora, la tutora y la tutora que tiene que estar mediando con la profesora.
Esto llega un momento en que, hablando de que estamos como muy implicados en los avatares que nos afectan, también pareciera que estamos perdiendo la empatía todos con todos. Es como que no podemos ver más allá, ¿no? Y claro, la profesora está exigiendo porque ella se la está exigiendo a alguien más. El alumno se siente entre la espada y la pared, la tutora que tiene que mediar y la madre que obviamente está preocupada por su niño, que además ya lo ven muy estresado y muy afectado por la situación. Dice, ¿son capaces de satisfacer las demandas que la vida les presenta? Creo que estos son los puntos donde más estamos ahorita siendo afectados. Enfrenta sus problemas a medida que se van presentando. Llega un momento en que hay tantos problemas que ya no se le puede hacer frente. Dice, frustra que los padres solo dejan en visto y no valoran todo el esfuerzo para con el docente. Sí. Esto es... he trabajado con profesores que están haciendo sus tesis doctorales en el nivel de preescolar y justamente me hablaban de esto, ellos hacen su mejor esfuerzo por mandarle las actividades a los padres y hay padres que no miran ni siquiera el mensaje y los profesores están preocupados de cómo entonces van a hacer el registro o están mandando, por ejemplo, los de educación física, ¿no? Cosas que son importantes para el sano desarrollo motor de los niños. Resalta algo súper interesante, inclusive a nivel cultural, como bien decías, también la necesidad de permitirnos acompañar por especialistas. Sí, porque también vamos a ver ahorita el estigma. Dicen, aceptan sus responsabilidades, pero es que las responsabilidades nos están rebasando, modifican su ambiente cuando esto es posible y se ajustan a él cuando es necesario. Los que están siendo capaces de satisfacer las demandas están pudiendo hacer sus clases, están volviendo a disfrutar de ellas, haciendo lo mucho más disfrutable siempre y cuando también las autoridades, las plataformas, los mismos padres, los mismos niños lo permitan o los alumnos. Pero eso no es algo que están pudiendo hacerlo todos. Planifican para el futuro al que se enfrentan sin temor, pues ahorita estamos ante una tremenda incertidumbre. Tienen la mente abierta a nuevas experiencias e ideas, hacen uso de sus dotes y aptitudes, se fijan sus metas ajustándose a la realidad, toman sus propias decisiones y consiguen satisfacción en poner su mejor esfuerzo en lo que hacen. Esas serían las características que nos hablarían de que estamos mentalmente sanos. Pero entonces, ¿cuáles son los trastornos de salud mental asociados al trabajo? Típicamente eran la ansiedad, la depresión y el estrés. Claro que estamos ahorita teniendo también un problema de duelos. Tenemos ahorita a un alto porcentaje de docentes, alumnos y todos los actores que juegan en la educación en duelo. Creo que ya llegó un momento en que todos tenemos cuando menos un conocido que ya murió de coronavirus o todos hemos pasado por la experiencia de saber que seres queridos se han encontrado gravemente, si no es que nosotros mismos ya nos hemos encontrado en ese papel. También estamos todos muy preocupados por la parte económica, desde los grandes empresarios hasta los que estamos más abajo. Es una total incertidumbre porque todo se está modificando. Y obviamente eso va a dar pie a que se den otros trastornos que incluso en este momento a lo mejor no podemos ni siquiera nombrar o vamos a ver como ciertos matices, ¿no? Que antes no considerábamos en esto. Entonces dice, la ansiedad, pues esa es una reacción emocional de alarma que surge ante situaciones ambiguas o de resultado incierto y nos pone en alerta cuando anticipamos la posibilidad de obtener un resultado negativo para nuestros intereses. Esto, para que lo podamos entender, es como si nosotros estuviéramos en un edificio y hay una alarma de incendios. Esa alarma de incendios va a estar ahí para protegernos y se va a activar cuando detecte humo o detecte una alta temperatura. Nosotros igualmente tenemos como esa alarma interna, la ansiedad. La ansiedad no es mala, de hecho está al servicio de la vida. Pero cuando se convierte en un trastorno, cuando esa alarma se descompone y entonces empieza a surgir y se nos activa y casi que en cualquier momento o de un resultado incierto, nos tienen alerta y eso mismo está provocando que no podamos dormir, nos tienen un estado de nerviosismo constante y nos está afectando en nuestras demás relaciones.
Entonces tenemos una diferencia entre ansiedad y estrés. Son parecidas, pero bueno, la ansiedad nos activa y nos prepara para actuar ante una amenaza percibida. Cuando yo tomé el curso de psicopatología de las emociones, estrés y salud en la Complutense, ya hace más de 10 años, me explicaban cómo a veces llegaban las personas y decían, es que yo quiero que me quite la ansiedad. Y decía mi profesor, es que eso es imposible. O sea, es la ansiedad también está ahí para ayudarnos, nos va a preparar a actuar ante una amenaza percibida, pero el nivel de activación va a depender del grado de la amenaza que percibamos y de los recursos o capacidades con los que contemos para afrontar dicha situación. El problema está en que llega un momento en que nuestros recursos ya no son suficientes para poder atender tantas situaciones, tanta demanda, y entonces la ansiedad se nos activa prácticamente las 24 horas del día, y entonces eso nos va a llevar a un estado de nerviosismo ante amenazas percibidas reales o imaginarias, ya producto de la sensibilidad en la que ya nos encontramos. El estrés, por otro lado, es un proceso más general que implica reacciones emocionales diversas, alegría, tristeza, enfado, satisfacción, y está asociado a cansancio y agotamiento. Por ejemplo, también el estrés, pues llega a un cierto tipo de estrés que se puede considerar normal. Por ejemplo, el día que ustedes obtuvieron su licenciatura en pedagogía o lo que ustedes hayan estudiado en educación, si ustedes obtuvieron algún posgrado, pues obviamente en el día que estaban recibiendo a lo mejor su título, el día que estaban presentando su examen de oposición, el día que ustedes obtuvieron su trabajo, si ustedes tomaron la decisión de casarse, de tener un hijo, claro que eso iba a ocasionar estrés. Pero el problema está en cuando nos mantenemos en estado constante de estrés. Esto es cuando ya se convierte en un trastorno que además ya no juega a nuestro favor para preservar la vida, sino que nos cansa y nos lleva a un estado de agotamiento peligroso. Entonces, vamos a ver, bueno, hay muchos tipos de ansiedad. En este momento no me voy a meter porque no se trata de dar una cátedra de psicopatología, sino más o menos ver qué vamos a encontrar. Cambios físicos del pánico. Hay algunas personas que se les va a manifestar con taquicardia, con ahogo o falta de aire. De hecho, ahora con todos los síntomas del coronavirus, hay muchas personas que han experimentado esto y entonces sienten, ya me dio, ¿no? Y lo que no saben es la tremenda ansiedad en la que se encuentran, qué es lo que está ocasionando este ahogo. En realidad se están hiperventilando. Entonces, por eso pueden sentir esa sensación tan horrible. Pérdida de la sensibilidad, palidez o frío, mareos, calor, así como, bueno, acá en el hemisferio norte nos encontramos todavía en invierno. De hecho, hemos tenido unos días súper helados, los estados fronterizos de la República Mexicana que están con los Estados Unidos y el centro del país, al menos hemos estado con temperaturas muy bajas, y entonces es ante un cambio físico de pánico, las personas sienten calor por ese estado como de nerviosismo en el que se encuentran. Puede haber sudores, puede haber como esa sensación de sofoco. También pueden experimentar dolores en el pecho o brazo izquierdo. Hay muchas personas que han tenido ataques de pánico y han ido a dar a las salas de urgencias creyendo que le estaba dando un infarto. Y afortunadamente no es un infarto, pero la sensación es tan horrible y tan dolorosa, y esto es producto de, bueno, lo que puede causar la ansiedad. Temblores, pinchazos en diferentes partes del cuerpo, incluso ver como lucecitas o sensación de que la luz molesta. Después de tanto tiempo de estar frente a la computadora, yo creo que a muchos ya les ha tocado experimentar esto. Boca seca, náuseas, incomodidad estomacal. El uso constante de cubrebocas provoca también a veces esa sensación de fatiga o ahogamiento. Sí, principalmente, mira, hasta donde yo tengo entendido, desde el punto de vista médico, dicen el uso de cubrebocas no es peligroso, pero cuando nosotros estamos en estado de ansiedad, no estamos respirando de manera adecuada y entonces probablemente no estamos oxigenando correctamente, no estamos llenando todos nuestros pulmones y nuestra respiración se está volviendo rápida y como parcial, es decir,
solamente jalamos aire hasta la parte alta de los pulmones, eso hace que respiremos más rápido y eso puede causar hiperventilación. Entonces, con el uso constante del cubrebocas se va a acentuar esa sensación tan incómoda y tan horrible. El docente está en constante estrés por las actividades que le toca hacer, totalmente de acuerdo. Entre los trastornos del estado de ánimo, pues bueno, es un patrón de enfermedad que deriva de un estado de ánimo alterado. Nosotros tenemos diferentes estados de ánimo, es decir, alguien que es mentalmente saludable no significa que va a estar todo el tiempo feliz o va a estar como levitando o como en estado así como de meditación, no. O sea, puede estar ecuánime, pero obviamente va a seguir experimentando tristeza, enojo, miedo, alegría, afecto, todo. Pero vamos a ver que se alteran los estados de ánimo, o sea, van a ser muy intensos cuando estamos hablando de un trastorno del estado de ánimo. Los individuos que tienen un trastorno experimentan depresión en algún momento, pero algunos también tienen exaltaciones del estado de ánimo. O sea, también pueden experimentar manía, ¿no? Que sería como la parte patológica de la alegría. Muchos trastornos del estado de ánimo, más no todos, se diagnostican con base en un episodio del estado de ánimo. Ahí sí tendrían que buscar la ayuda de un profesional en caso de sospecha para saber si sería un diagnóstico o no. Y la mayoría de los pacientes con trastornos del estado de ánimo encajan en las categorías codificables. Por ejemplo, podemos hablar de un trastorno depresivo mayor. Esto es de acuerdo al DSM-5, el Manual de Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades Mentales, que es el que utiliza la Asociación de Psiquiatría Americana, en el cual no están todos de acuerdo. Hay otros manuales, está el CIE-10, porque está por salir el CIE-11, y hay otros manuales. Por eso, ahorita no se trata de autodiagnosticarnos, pero nada más darnos una idea si algo pudiera estar mal. En un trastorno depresivo mayor, dicen, las personas no han cursado con episodios maníacos o hipomaníacos, es decir, que no han experimentado estos picos como de alegría intensos, pero han padecido uno o más episodios depresivos mayores, o sea, totalmente de baja de ánimo, apatía total, pérdida del placer en lo que antes resultaba placentero. El trastorno depresivo mayor puede ser recurrente o un episodio único. Cuidado, no podemos diagnosticar trastorno depresivo mayor si nos encontramos ante una pérdida reciente. Podemos decir si se ha tenido una pérdida en los últimos, no recuerdo si marca la estadística de este manual, de los últimos 6 meses, no se podría considerar depresivo. Cuando estamos ante un duelo, más bien estamos hablando de una de las etapas del duelo de tristeza profunda. Me da mucho gusto los que se están conectando, que ya finalmente pudieron estar aquí. De todas formas, se está grabando para que ustedes puedan consultar esta parte que se perdieron. El trastorno depresivo persistente, la distimia. Esta es una que no se toma muy en cuenta o que muchos desconocen. La distimia, pues dicen, no existen fases de excitación y dura mucho más que el trastorno depresivo mayor típico. Es una variedad de depresión que no suele tener la gravedad suficiente para considerarse un episodio de depresión mayor. No obstante, ahora se incluye bajo este rubro de la depresión mayor crónica. Son estados depresivos como leves, pero constantes. Y podemos hablar de muchos años. De hecho, muchos comediantes han sido diagnosticados con esto. Entonces es como no han experimentado como alegría ni placer, sienten como el estado de ánimo así como plano y apatía, y entonces como para poder sostener buscan la manera de hacer reír a los demás, y hay muchos así que lo experimentan. De hecho, hay un corto animado de Disney y Pixar donde muestran a una persona así como, suena el despertador, y así como todo lo hacen automático, pero llevan en ese estado muchísimo tiempo. Por eso a veces es también más difícil de diagnosticar. ¿Y por qué me atrevo a presentárselos? Si ustedes ya venían arrastrando alguna situación, probablemente se esté acentuando más con las condiciones que nos está tocando vivir ahorita con la pandemia. La situación que a nuestros alumnos les afecta ya que no se desenvuelven de manera correcta. Claro, estamos teniendo un gran reto de estudiantes que no aprendieron a socializar, que ya estaban pegados en el teléfono y ahora a través de estas tecnologías
nos está costando el doble de trabajo ayudarlos a que socialicen y a que se integren. Entonces sí, efectivamente. Me están diciendo aquí, ya empiezan a identificar algunas cosas. Bueno, esto es para que nos pongamos en alerta y quizás el momento justo para pedir ayuda. Problemas relacionados con las capacidades cuando estamos ante algún trastorno. Bueno, se va a dar problemas en el pensar de forma lógica y racional. Ustedes mismos se van a dar cuenta que a veces pueden tener problemas con los impulsos. O sea, como antes que ustedes decían, podía ser muy ecuánime, podía tomar decisiones, ahora ustedes pueden verse una de dos, paralizados de no saber qué hacer, o la otra, se pueden ir así como a tomar las decisiones precipitadas, o sea, como mucho desde el impulso, como que les cuesta trabajo, pareciera que estuvieran perdiendo por un momento su sentido común. Gracias por los comentarios, me da mucho gusto que les esté gustando esto. Dice, enfrentar de manera efectiva el estrés y los desafíos que se presentan en diferentes situaciones y a lo largo de la vida. Ustedes decían, bueno, con un alumno que me hacía una pataleta o que tenía algún berrinche, yo podía lidiarlo, podía calmar fácilmente y ahora pareciera como que se pierde la paciencia o uno no sabe cómo enfrentar el estrés o puede estarles ocurriendo en su vida personal, ¿no? Con sus propios seres queridos. Como que ahora les puede detonar el enfado o sienten que no pueden resolver situaciones tan simples como que se te tape el baño o que se te dé una cacerola, un sartén. Dicen aquí, que les recetaron sertralina. Justamente la sertralina es uno de los medicamentos que suelen dar para los casos de depresión. Es porque también deben de saber algo. Cuando estamos con uno de esos tipos de trastornos, a veces en nuestra cultura creen que es falta de fuerza de voluntad, que si tuviéramos tuviéramos fuerza de voluntad, podríamos animarnos y salir adelante y sonreír ante la vida. El asunto no es así de simple. Estamos hablando, yo no soy experta en la parte de las neurociencias, pero estamos hablando de que va a haber un déficit en los neurotransmisores. Entonces, el cerebro, como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, también enferma y también de repente le cuesta trabajo hacer su trabajo y entonces eso se va a manifestar en los problemas del estado de ánimo. Por eso a veces no es tan simple como estas frases muy motivantes que vemos en las redes sociales de sonríe siempre a la vida y actitud, porque las cosas a veces no son así. A veces el problema está en que nuestro cerebro ya no está segregando dopamina, serotonina, entre otras sustancias, y quizás lo que tenemos que está corriendo mucho por nuestro torrente sanguíneo sea la cortisona y otras de las sustancias que se generan con el estrés, y eso es lo que nos hace estar en estado de alerta constante, tan irritables, tan impulsivos. Dice, demostrar estabilidad emocional y crecimiento también. Pareciera algún momento que nos estamos volviendo como más inmaduros o a veces podemos percibirnos con actitudes de adolescentes, digamos, pero a nuestra edad, ¿por qué no está pasando esto? Bueno, es parte de las mismas presiones y eso son parte de las capacidades que se ven afectadas cuando se está haciendo presente algún trastorno. En la sociedad mexicana también influye la situación de género. Claro. Seas hombre, exactamente, culturalmente es aguántese como machito y las emociones que son consideradas como de débiles son para las mujeres. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando la salud mental se deteriora pueden surgir problemas en diferentes áreas, entre ellos baja autoestima, el sentir que no son buenos. Llega un momento, me acuerdo de algún meme que me tocó ver en Facebook, no sé si en sus países sea popular el meme de la imagen de He-Man, de un muchacho con cabellera güera, y es el clásico que está como acostado en una almohada y lo ponen pensando y dice, todavía me acordaré cómo se dan clases presenciales. Eso, por ejemplo, nos hace reír por un lado, pero por el otro es baja autoestima y en el no soy bueno. A veces es en el sentir de, a lo mejor esto ya no es lo mío, o estar tan desgastados o hasta dudar de nuestro rol en otras áreas, como de ser padres, pareja, en la atención quizás a nuestros propios padres, ellos ya son mayores, abuelos, hermanos, etcétera. Distorsión de la realidad. Cuando se presenta la depresión principalmente nos hace ver el mundo de manera más pesimista y más grave de lo que en realidad es. De acuerdo a la psicología cognitivo-conductual, nos dicen que cuando una persona está deprimida,
se va a dar un proceso que le llaman de rumiar o rumiación. No sé si conocen cómo es que se alimentan las vacas. Las vacas andan pastando y entonces mastican y el alimento parece ser que baja por su aparato digestivo y luego lo regresan y lo vuelven a masticar. No sé cuántas veces hacen este proceso estos animales, pero en psicología le llamamos rumiar a que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a un problema y en vez de que esto lo solucione, lo que hace es que lo hace ver más grande y más grave de lo que en realidad es. A esto nos referimos con estas distorsiones de la realidad que pueden dar como resultado pensamientos como todos están en mi contra, nada me sale bien, nadie me quiere, soy un estorbo y nos puede llevar a la sensación de desesperanza que es horrible. Menor competencia, por ejemplo, social y laboral. Es como tenemos más problemas para hacerle frente a los problemas sociales y laborales. Empieza a dar miedo o empezamos a sentir que fallamos y fallamos en algo que antes era muy fácil para nosotros hacer. Se da ansiedad, me siento tenso todo el tiempo. Depresión, la vida no vale la pena. Eso es horrible cuando se llegan a esos puntos. Ira, también vamos a ver. Depresión no siempre se va también a manifestar con el estado de estar llorando todo el tiempo, ¿no? Nos volvemos también más irritables. Me enfurezco 20 veces al día y fíjense cómo dice, me enfurezco, no es así como me enojo, no, es todo harta. Se puede manifestar en el tráfico cuando vamos al súper porque alguien se metió, porque ya viste un vaso fuera del lugar, por cualquier pequeñez. Reactivación fisiológica intensificada, por ejemplo, taquicardia e hipertensión. También vamos a ver que algunos pueden manifestarlo en el sistema digestivo. Va a haber problemas gástricos. Podemos ver cómo también está aumentando colitis, gastritis. También se puede dar impacto en el sistema circulatorio con problemas, porque el cuerpo a veces habla lo que la boca calla. Entonces también el cuerpo puede manifestarlo con problemas de hipertensión o hipotensión, o sea que las personas que se les sube, se les baja la presión. Se puede también manifestar por medio de las cefaleas, esos dolores de cabeza muy intensos, migrañas, bueno, y además puede también impactar en el aparato respiratorio, somos más vulnerables a resfriarnos, enfermarnos, estos mareos. También puede impactar en lo sexual. Puede haber pérdida del deseo sexual o sentir que no se disfruta como parte de estos procesos, entre muchos otros. Hay estigma de la conducta normal. Obviamente a nadie le gusta saberse con un trastorno. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es poco empática y además hay poca cultura de la salud mental. O sea, aunque hay países en donde tenemos afortunadamente muchos psicólogos y muchos psiquiatras, ahorita que vi que hay gente en Argentina, en México somos muchísimos los que hemos estudiado esto, pero de ahí a que haya muchos profesionales, a que las personas realmente puedan acudir o que estas personas estén en lugares en donde la población lo necesita, hay un largo trecho. Aquí la palabra estigma se refería originalmente a la marca que se ponía a los esclavos griegos para separarlos de los hombres libres. El uso común que se le da en nuestros días es de deshonra o de defecto. La estigmación puede ser externa, discriminación, prejuicio, o interna, la autoestigmatización, o con frecuencia cierta combinación de ambas. Esto me gustaría verlo porque nosotros estamos ante un problema donde si reconocemos, ya estamos reconociendo que tenemos algo, puede venir este proceso de negación, de no, yo estoy bien, basta con que yo duerma más, basta con que lleguen las vacaciones y me voy a sentir mejor. Y lo cierto es, vinieron las vacaciones de diciembre, las vacaciones de invierno para los que estamos en el hemisferio norte, las vacaciones de verano para los que están en el hemisferio sur, regresamos a las clases y lo cierto es, ni nos sentimos mejor y los problemas ahí siguen. Entonces, hay que ver que estamos a lo mejor ante un estigma, o sea, ¿qué significa que una persona tenga un trastorno? Nos sentimos más vulnerables, ciertamente, pero es como si fuera un motivo de vergüenza, cuando lo cierto es, pues es que las personas podemos enfermar. La persona con trastorno mental estigmatizada en respuesta a la estigmatización de la sociedad, las personas con trastornos mentales pueden internalizar actitudes públicas
y sentirse tan avergonzadas o apenadas que muchas veces ocultan los síntomas y evitan buscar tratamiento. Quien ha sufrido un trastorno de pánico, el famoso ataque de pánico, llega un momento en que evita hasta que ya no quiere salir de casa, quiere encerrarse, y esto puede dar como resultado un problema de agorafobia, ¿no? Donde quedan casi encerrados en sí mismos o no pueden estar solos porque sienten que les va a venir el ataque en cualquier momento. Eso es horrible. O también ante la depresión es horrible que lo vea a todos los demás disfrutando con una actividad y sentirse como los únicos apáticos, o como decimos aquí en México, aguafiestas. Esto es horrible. El estigma también disminuye también su acceso a los recursos y oportunidades como vivienda o empleo. Sabemos que hay factores de riesgo, y a veces cuando nosotros nos sentimos ansiosos o depresivos es cómo nos van a hacer un justificante médico para no asistir al trabajo un día. Pues esto no. Podemos nosotros a lo mejor enfermarnos del estómago, enfermarnos de cualquier otra cosa, y es más fácil llevar un justificante por eso a decir que fue porque el estrés nos mandó al área de urgencias, ¿no? Porque nos estábamos sintiendo que nos faltaba el aire o estábamos teniendo algún otro problema. Conduce a una menor autoestima e incrementa el aislamiento y la desesperanza. También las personas que tienen trastornos, al no sentirse comprendidas por sus seres queridos, van a pelear más, y en lugar de poder encontrar el apoyo de su red, más bien encuentran el rechazo y empiezan a aislarse o empiezan a sentirse rechazados por sus seres queridos. Aquí me dicen, sociales, nos volvemos a sociales, justamente. ¿Cuánto es la posibilidad de que alguien con trastorno de personalidad supere? Alta. Afortunadamente hay muchos avances. Aquí el punto es atenderse lo más a tiempo posible, no dejar que el problema avance y dar con las personas altamente capacitadas. Ya saben que tenemos mucha especialización. Gracias por sus comentarios. Retos de los psicólogos clínicos, sobre todo los que estamos en la salud mental. Un desafío para el campo es corregir los conceptos públicos erróneos que se tienen acerca de la naturaleza de la conducta normal. Esto es justo lo que intento con este tipo de pláticas y con todas las que se suman mis colegas, ¿no? Que están atendiendo diferentes sectores. Hay quienes están especializando más en atender a los profesionales de la salud, hay quienes están trabajando con los papás desde esta parte de la disciplina positiva, o la crianza positiva respetuosa. Acá nosotros, atendiendo esta parte de los docentes y, en diferentes lugares. Dice, cuando hay una dolencia de tipo orgánico, sea que duele el hígado o el riñón, las personas acuden normalmente al médico, pero cuando es una cuestión de salud mental no le dan la trascendencia suficiente. Infortunadamente, la depresión es una enfermedad y mucho más común que cualquier otra. Creo que debemos empezar a normalizar. Estoy a visitar a los especialistas indicados, totalmente de acuerdo. De hecho, los males del siglo XXI eran la depresión y la ansiedad, y después, ya que tengamos más investigación, ya veremos y vamos a ver las estadísticas de lo que nos ha traído la pandemia. De hecho, ya se pronosticaba, y ahorita todavía estamos en el problema de mantener a la gente a salvo desde la salud física. Vamos a tener todo un reto para reintegrarnos a nuestros trabajos. Dice, ya están reconocidas estas enfermedades profesionales dentro del DSM-5, y en su caso, ¿cómo afectaría esto a México debido a que somos el primer país con más estrés laboral? Está afectándonos muchísimo. Justo en el 2018 apareció la norma oficial, creo que es la 035, la que buscaba la prevención de factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Se empezó a poner en marcha en el año 2019, la primera etapa, que era la de detección, simplemente diagnóstico, y la que era de intervención era en el 2020, y ahora con estos procesos de teletrabajo, creo que los psicólogos laborales, organizacionales o como lo quieran llamar, se han encontrado con un verdadero reto. De no saber, por ejemplo, estaban hablando de situaciones de acoso dentro del trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los ciberacosos, que son a veces un poquito más difíciles, ¿no? Me ha tocado saber de casos donde ha tenido que intervenir incluso policías cibernéticas. Ya saben que está regulando esta parte del teletrabajo. Tenemos que ir de la mano de regulen. Sí, hay que regular legalmente al teletrabajo, pero también tenemos que atender los problemas que van a derivar desde la salud mental en eso. Dice, ¿cómo trabajaremos la salud mental con niños de 4 a 6 años?
yo no me especializo en niños, pero de lo que sé que están haciendo se está entrenando a los papás. Como se hace terapia de juego principalmente con niños de 4 a 6 años y se hacían en contextos, o sea, en un consultorio presencialmente, y el terapeuta jugaba con el niño y a través del juego el niño nos iba manifestando y nosotros también nos íbamos comunicando a través del juego de tal manera que el niño o la niña pudieran superar el problema. Ahora una de las propuestas que están haciendo es entrenar a los papás para que los papás sean los que jueguen con sus hijos. El problema es que encuentren el tiempo debido también a todas las obligaciones que tienen. Que antes decían depresivas y ahora le están presentando realmente. Ahora sí, no, sí, porque antes se utilizaba de manera desmedida depresión, bipolaridad, limítrofe, y ahora sí están apareciendo realmente los problemas. Dice que muchas personas atribuyen erróneamente la conducta normal a la debilidad emocional o a un mal hereditario. Sí, es cierto, aunque estos tipos de atribuciones pueden resultar apropiadas, en ciertos casos no son exactas universalmente por ningún motivo. Las personas con algún trastorno necesitan compasión, no prejuicios o culpas. Creo que basta de estar culpando a los docentes, basta de estarnos señalando unos a otros y trabajemos más en conjunto y más con empatía y busquemos generar ambientes educativos mucho más relajados para todos. El estigma que envuelve a los afectados psicológicamente muchas veces les impide buscar ayuda. Entonces, también esta plática es para que si ustedes detectan en sus estudiantes o detectan en sus padres, también buscan la manera de acercarles información o acercarles ayuda porque estamos sufriendo mucho como sociedad. Me están diciendo aquí en Bolivia, una norma de teletrabajo disponible 24/7 o corre riesgo tu cargo. Dios santo. Eso es espantoso. La empatía sí, y la información. Conductas adaptadas e inadaptadas. ¿Cómo voy a tiempo? Ya estoy casi sobre el tiempo. La gran mayoría de las conductas que estudia la psicología normal se relacionan con las fallas e inadecuaciones del ser humano. Esos errores en la vida se deben sobre todo a fallas en la adaptación. La adaptación comprende por un lado el equilibrio entre lo que la gente hace y lo que desea hacer y por otro lado lo que el ambiente o la comunidad le requiere. Entonces, justamente estamos encontrándonos con personas que están teniendo problemas de conducta para poderse adaptar. El término adaptación se refiere a la capacidad o incapacidad que tienen las personas para modificar su conducta en respuesta a los requerimientos del ambiente en constante cambio. Creo que esta pandemia nos hizo reaccionar como muy rápido y no nos hemos terminado de adaptar y yo creo que necesitamos como más apoyo en a todos los diferentes actores que están en la educación, los directivos, los padres de familia, los administrativos, los que estamos en la docencia, los mismos estudiantes para que podamos adaptarnos. En la adaptación como proceso dinámico, cada persona responde a su ambiente y a los cambios que ocurren en este, que también se adaptan, dependen de dos factores, las características personales, habilidades, actitudes, la condición física y la naturaleza de las situaciones que deben enfrentar, por ejemplo, conflicto familiar o desastre natural. Creo que estos son dos factores que tendríamos que ver. De hecho, no sé si los planes de estudio están siendo demasiado demandantes con lo que realmente podemos alcanzar desde lo virtual. No sé si para poder alcanzar los objetivos que se dan al principio de un semestre o al principio de un ciclo escolar realmente son alcanzables y se está teniendo que llenar de tareas a los estudiantes. Los estudiantes se quejan, los padres de familia se quejan, pero no saben cómo se multiplica tener que revisar lo de su hijo y el de todos los demás para un profesor. Entonces, quizás sería parte de las cosas que tendríamos que estar adaptando. Sí, este es un tema que tienen que tener todos, ministerios, autoridades, instituciones. Los seres humanos han desarrollado formas sutiles de lenguaje, un nivel de pensamiento refinado, habilidades superiores para resolver los problemas, relaciones sociales intrincadas, complejos procesos de comunicación, los cuales afectan su comunicación y su interpretación. Por ejemplo, ahora más que nunca es importantísimo el hecho de aprender a escribir, usar signos de puntuación para evitarse malos entendidos, por ejemplo, en los foros de discusión
o en los mensajes que nos tenemos que mandar, en contestar correos electrónicos y demás. La idea de que un fracaso en la adaptación puede afectar la supervivencia de las especies tiene algo de verdad. Los sentimientos de fracaso de la persona pueden dañar sus relaciones sociales y la población de seres humanos se puede ver muy afectada por el hecho de que las personas no se casen ni tengan hijos. Eso era uno de los ejemplos que nos ponían aquí. Y yo me atrevería a decir, es ante el fracaso de perder un ciclo escolar, la apatía, ¿para qué me esfuerzo? Mejor lo dejo. Y entonces yo creo que tendríamos que cuestionarnos cuánto es posible alcanzar y cuánto tenemos que, que frenar o tenemos que modificar. Yo creo que sería un trabajo de equipo virtual. Sí, yo creo que sí, vamos a tener que reconsiderar planes de estudio, formas de trabajo para llevarla, yo creo que más relajado para todos. No significa que es un llamado a la mediocridad, pero creo que tanto llamado a la excelencia y a la productividad nos está dejando severas secuelas. Y además es el tiempo para recuperar la salud física. Para quienes han padecido coronavirus, sabrán el cansancio que deja cuando uno logra superar las y mayores secuelas, sin contar si esta enfermedad ya dañó otros órganos, el tiempo en que hay que estarse rehabilitando, que hay que estar recibiendo atención. Por eso yo diría, quizás desde ahí tenemos que empezar a hacer modificaciones, de tal manera que no tengamos que dejar tantísimas actividades a los estudiantes o sentir que vamos contra reloj para poder explicar y encontrar las evidencias y poder demostrar que ya se aprendió. Como decíamos nosotros, la resiliencia, sí, también eso es otro tema, el cómo tendríamos que desarrollar los pilares de la resiliencia, que hoy más que nunca son importantísimos. Trabajar los microaprendizajes, sí, buen punto. Eso es algo que me parece ahorita vital. Quizás dar más espacio a materias que les ayuden a los estudiantes a desarrollar su autoestima, su resiliencia, todos los que serán los pilares de la resiliencia, y también para detectar si puede haber algún problema, como que dar espacios para que las personas se puedan sentir escuchadas y acompañadas. El síndrome de burnout, bueno, ya para aterrizar, o del trabajador quemado, fundido, agotado. Antes de la pandemia, los que estábamos en la docencia estábamos entre los que presentábamos más probabilidades de sufrirlo, junto con los que estaban en la atención de la salud. Ahora yo creo que esto se ha multiplicado. Dice, el síndrome de burnout es un tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional o mental que tiene consecuencias en la autoestima. Está caracterizado por un proceso paulatino por el cual las personas pierden interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas depresiones. Existe un instrumento, lo pueden encontrar en internet. Es un test que está constituido por 22 ítems en forma de afirmaciones sobre los sentimientos, actitudes del profesional, su trabajo y hacia los alumnos, y su función es medir el desgaste profesional justamente en los docentes. Y entonces este test pretende medir la frecuencia y la intensidad con la que sufre burnout. Lo pueden encontrar y ustedes mismos pueden calificarlo. Si lo detectan, busquen ayuda. Si en su institución todavía no existe un departamento donde les puedan brindar la atención, quizás habrá que buscar. Aquí en México pueden buscar atención en las diferentes asociaciones o colegios de profesionales de la psicología, también de la psiquiatría. En las universidades también se han estado dando intervenciones de primeros auxilios psicológicos gratuitos. Va a medir 3 aspectos: el agotamiento o el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal. Y bueno, para concluir el tema, porque ya me pasé del tiempo, yo creo que es importante bajar la carga de los docentes en cuanto al llenado de formatos. Creo que el problema de los docentes no solamente está en impartir cátedra, en atender directamente a los estudiantes, sino en cómo se ha multiplicado el trabajo administrativo. Revisar otras maneras de dar clases sin que implique tener la cámara encendida de la computadora por largos periodos de tiempo. Esto está generando un tremendo estrés. No sé si ustedes han experimentado, si sus instituciones lo permiten, apagar unos minutos la cámara y relajar un poco la mente de saber que todos te están mirando durante tantas horas, o el saber o tú estás mirando a todos y teniendo que estar viendo así todos los cuadritos de todos los niños y que fulanito ya se te paró o que sutanito está en YouTube en lugar de estar en tu clase, es agotador. Estás más preocupado por la disciplina
que estar preocupado por gozar la clase. No, gracias a ustedes. Capacitar a los docentes, pero sin robarles horas de su tiempo libre. Hay muy buenas intenciones en hacernos mejor, más preparados, pero estamos teniendo mucha carga. Me parece que nuestros fines de semana, nuestro tiempo tendría que ser intocable. Para los docentes, consultar un especialista en caso de detectar algún cambio drástico en su conducta y si se siente decaído con los siguientes síntomas. Desesperanza o deseos de morir, que sería una de las más graves. No se preocupen, casi todo el mundo en algún momento de la vida puede llegar a experimentar esto. El problema está en que vayan más lejos y que piensen cómo lo quieren hacer y que lo vayan a llevar a efectuar, ¿no?, en un suicidio, o que se vayan a tener conductas de riesgo, ¿no?, que en riesgo de enfermar o de morir. Entonces, ante esto hay que consultar a un especialista de inmediato. Fatiga extrema, como esa especie como de cansancio crónico, cambios en el apetito, que puede ser o comes mucho más por la misma ansiedad, es decir, que en lugar de estar atendiendo al hambre física, estamos más atendiendo al hambre emocional. Podríamos estar ante un trastorno de la conducta alimentaria, no hablé de eso hoy, pero también se están multiplicando. Ahora que tenemos el refrigerador más cerca, pareciera que en nuestro cerebro nos manda la señal de me siento decaído, me estoy sintiendo rebasado por todas las responsabilidades, dame energía, y obviamente se nos van a antojar los alimentos más calóricos, grasosos y que más daño nos van a hacer a la salud. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esto. O se nos puede quitar el hambre por completo, estamos comiendo mucho menos o hasta nos olvidamos de alimentarnos. Irritabilidad, insomnio o somnolencia durante todo el día, o sea, cambios en los hábitos de sueño. Angustias o miedos intensos, mareos, taquicardia, inquietud, hormigueo en el cuerpo o cualquier otra dolencia que ustedes mismos pudieran relacionar con una somatización. Para el docente, algunas recomendaciones, ya hoy por el tiempo ya no pude abordar esto. Practicar mindfulness, pueden encontrar muchos videos de meditaciones guiadas en internet o pueden también ustedes practicar el mindfulness desde esta parte creativa, ya saben, desde esta parte como arte terapéutica del dibujo, la pintura o alguna otra actividad que a ustedes les llene de paz y que les permita relajar su mente y como por un momento dejar al lado todas las obligaciones y todas las demandas que la vida les pone. Ejercicios de focusing. Focusing también va a tener ejercicios para que tu sabio cuerpo te diga qué es lo que tienes y desde ahí puedan ustedes sanar. Casi todos los de focusing están relacionados con respiraciones profundas y centrarse mucho en el cuerpo. También pueden encontrar muchos ejemplos en videos y en internet. Técnicas de respiración para que puedan ustedes mismos como encontrar su balance. Técnicas para bajar el estrés, hay cognitivas, hay también de tipo fisiológicas. Cuidar la alimentación y las horas de sueño, háganlo muy consciente. Antes de que vayan a darse un atracón, deténganse y cuiden más lo que comen, de tal manera de que su cuerpo no vaya a experimentar ahora un problema de salud física. Sus horas de sueño, respétenlas en la medida de lo posible. No sacrifiquen tiempo de descanso, por ejemplo, los fines de semana, que después de que han estado trabajando de lunes a sábado, que no se vayan a tener que el domingo dedicarse a todas las tareas domésticas. Sacrificar el tiempo de descanso les puede ocasionar que tengan algún otro problema de salud física o mental. Y bueno, aquí las referencias y bueno. Muchas gracias nuevamente, doctor. Esperemos contar con su participación en algún otro momento o en algún otro evento realizado por la UNICEPES. Y agradeceré enormemente por este gran tema que nos puso el día de hoy. Bueno, les agradezco mucho que hayan estado en esta sesión y a la UNICEPES por el espacio.